Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia, la historia de Job. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento? Quédate con nosotros hasta el final del video, donde haremos una oración poderosa por fortaleza y sabiduría para enfrentar nuestras propias pruebas. No te lo pierdas. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, conocido por su gran prosperidad y devoción. Vivía en la tierra de Uz y tenía una vida que muchos envidiarían. Una familia amorosa, riquezas incalculables y una fe inquebrantable en Dios. La asombrosa historia de Job, reflexiones sobre el sufrimiento divino, un enigma que desafía nuestra comprensión y pone a prueba nuestra resistencia. A lo largo de la historia ha sido un tema central en la literatura, la filosofía y la sufteología. En la Biblia, el libro de Job aborda el misterio del sufrimiento de manera profunda y conmovedora. Este relato antiguo ofrece una visión desgarradora y a la vez esperanzadora sobre la naturaleza del dolor y la fe inquebrantable. Job, un hombre justo y piadoso, enfrenta la pérdida de todo lo que ama y posee, desafiando nuestra comprensión de la justicia divina y la resiliencia humana. A lo largo de su odisea, Job se enfrenta a la incomprensión de sus amigos y a la aparente indiferencia de Dios, llevando al lector a reflexionar sobre las preguntas más profundas de la existencia. ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios en medio de nuestro dolor? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando todo parece perdido? Su riqueza era inmensa. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de numerosos sirvientes. Su vida ejemplar y sus constantes actos de piedad lo convirtieron en un modelo de virtud y bendición divina. Un día, en el reino celestial, Dios y Satanás discutieron sobre la fidelidad de Job. Satanás cuestionó su lealtad, sugiriendo que era producto de su prosperidad. Así comenzó la prueba de Job, un desafío que pondría a prueba su fe y resistencia. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, experimenta su primer golpe devastador cuando pierde todos sus bienes y a su familia en una serie de calamidades. En cuestión de momentos, su vida pasa de la abundancia a la desolación absoluta. Ante la tragedia, Job rasga sus vestiduras y se postra en el suelo. A pesar de su inmenso dolor, no maldice a Dios. Con una fe inquebrantable, acepta su destino y dice: «El Señor da, el Señor quita». La prueba no termina allí. Satanás desafía nuevamente a Dios, quien permite que Job sea afligido físicamente. Job es atacado con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla, sumiéndolo en un sufrimiento aún mayor. Sumido en la desesperación y el dolor, Job se sienta entre cenizas. Su cuerpo sufre y su espíritu se quiebra, pero su fe sigue intacta. En su angustia, busca respuestas y consuelo en su aflicción insondable. Al enterarse de su sufrimiento, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Al verlo, apenas lo reconocen y lloran con él. Durante días, se sientan en silencio, compartiendo su dolor sin saber qué decir. Job, sumido en el dolor, se encuentra con sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Buscando consuelo, inicia una serie de intensas discusiones sobre la causa de su sufrimiento. Cada uno de sus amigos ofrece diferentes teorías, intentando explicar lo inexplicable. Elifaz sugiere que Job está cosechando las consecuencias de algún pecado oculto. Bildad, más rígido, asegura que Dios siempre actúa con justicia y que Job debe haber hecho algo para merecer tal castigo. Zofar, por su parte, insiste en la necesidad de arrepentimiento. A lo largo de sus conversaciones, Job mantiene su integridad, defendiendo su inocencia. No comprende por qué está siendo castigado tan severamente, pero no renuncia a su fe. Sus palabras reflejan un alma en conflicto, luchando por encontrar respuestas. Desesperado, Job eleva sus quejas directamente a Dios,
cuestionando la justicia divina. ¿Por qué permite Dios que los justos sufran mientras los malvados prosperan? La angustia de Job se convierte en un clamor por una explicación, una razón para su dolor. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, recordándole la vastedad y complejidad del universo. Dios no ofrece explicaciones detalladas, sino que enfatiza su omnipotencia y sabiduría. Ante esta revelación, Job se humilla, reconociendo la grandeza de Dios y su propia pequeñez. La respuesta de Dios a Job, a través del torbellino, revela su omnipotencia y sabiduría. Dios le muestra la vastedad de la creación y la complejidad del universo, recordándole que su comprensión humana es limitada frente a la divina majestuosidad. Ante la grandeza de Dios, Job se humilla y reconoce su insignificancia. Acepta que no puede entender todos los misterios de la vida y del sufrimiento. Esta humildad lo lleva a confiar plenamente en la sabiduría y justicia de Dios. Tras su prueba, Dios restaura a Job y le concede nuevas bendiciones y riquezas. Recupera su salud, su familia y sus bienes, incluso en mayor medida que antes. Esta restauración simboliza la recompensa por su fe y paciencia. El final de la vida de Job, lleno de bendiciones, contrasta con el dolor y la pérdida iniciales. Su experiencia muestra que, aunque el sufrimiento puede ser intenso, la fidelidad a Dios trae restauración y bendiciones mayores que las anteriores. Del sufrimiento de Job, aprendemos importantes lecciones sobre la fe y la paciencia. Nos enseña a confiar en Dios, incluso en medio de pruebas difíciles, y a mantener la esperanza sabiendo que Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. La fe inquebrantable de Job destaca como un modelo a seguir. A pesar de perderlo todo, nunca maldijo a Dios. Su resistencia muestra que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias, sino de una profunda confianza en lo divino. El sufrimiento en la Biblia es interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una prueba de fe, mientras otros lo consideran un misterio divino. Job nos enseña que, aunque no entendamos el propósito, la fe debe prevalecer. La paciencia en tiempos difíciles es crucial, como nos demuestra Job. A través de su historia, aprendemos que la adversidad puede fortalecer nuestro carácter y fe. La espera activa y la esperanza en Dios son esenciales para superar cualquier desafío. ¿Qué podemos aprender hoy de Job? Su historia nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros. Nos enseña a confiar en que, al final, nuestras pruebas tienen un propósito mayor. El sufrimiento y el propósito divino se entrelazan en una perspectiva moderna. Aunque no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras dificultades, la historia de Job nos anima a buscar significado y crecimiento personal en medio del dolor y la adversidad. Muchas personas han encontrado inspiración en el libro de Job para superar momentos difíciles. Sus historias reflejan su lucha y perseverancia, recordándonos que la fe y la esperanza pueden ser poderosas herramientas para enfrentar y superar el sufrimiento. El libro de Job sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una perspectiva profunda sobre el sufrimiento y la fe. Sus enseñanzas resuenan con aquellos que buscan sentido en medio de la adversidad, proporcionando consuelo y orientación en tiempos de crisis. El sufrimiento es un misterio que a menudo desafía nuestra comprensión. Sin embargo, a través de la historia de Job, aprendemos que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y propósito. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. Invitamos a la audiencia a compartir sus pensamientos y experiencias relacionadas con el sufrimiento y la fe. Al hacerlo, podemos aprender y apoyarnos mutuamente, fortaleciendo nuestra comunidad y encontrando consuelo en las historias de superación y resiliencia. En medio del sufrimiento,
la fe y la esperanza se convierten en faros de luz. La historia de Job nos inspira a mantenernos firmes, confiando en que, aunque no siempre comprendamos el propósito divino, hay un plan mayor en marcha. Padre Celestial, te damos gracias por las lecciones de vida que encontramos en la historia de Job. Te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar nuestras propias pruebas con la misma fe y paciencia que él demostró. Que tu sabiduría nos guíe y que tu amor nos sostenga en los momentos más difíciles. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Job. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. Hasta la próxima.